El mito del genio solitario es una de las narrativas más persistentes en la cultura occidental. Presenta al talento extraordinario como el resultado de una mente excepcional, casi aislada del mundo, que nace con capacidades superiores al resto. Figuras como Newton, Mozart o Einstein han sido frecuentemente interpretadas bajo este modelo. Individuos que por una especie de don natural habrían producido por sí solos avances decisivos en la ciencia o el arte. Sin embargo, la psicología actual, la sociología del conocimiento y la historia de la ciencia han cuestionado profundamente esta visión o interpretación. En primer lugar, la evidencia empírica sugiere que el talento no es exclusivamente innato ni exclusivamente adquirido, sino el resultado de una interacción compleja entre predisposiciones biológicas, práctica deliberada y contexto social. Investigaciones como las de Anders Ericsson sobre la práctica deliberada muestran que el rendimiento excepcional en campos como la música o el ajedrez requiere miles de horas de entrenamiento estructurado. Esto no niega la existencia de diferencias individuales, pero sí relativiza la idea de un genio completamente autónomo. En segundo lugar, el mito del genio solitario ignora el papel fundamental del entorno. Ninguna innovación surge en el vacío. Toda creación intelectual depende de una tradición previa, de instituciones educativas, de redes de colaboración y de condiciones materiales que la hacen posible. Incluso los casos más emblemáticos de genialidad individual se apoyan en comunidades científicas, académicas o artísticas que proporcionan herramientas, lenguajes y problemas ya formulados. Además, la construcción cultural del genio cumple una función simbólica, simplifica procesos complejos y los concentra en una figura individual fácilmente reconocible. Esto tiene un efecto narrativo poderoso, pero distorsiona la realidad del conocimiento como proceso colectivo. La ciencia moderna, por ejemplo, es cada vez más un esfuerzo colaborativo en el que participan equipos amplios, laboratorios y redes internacionales. Desde la perspectiva psicológica, también se ha observado que la creatividad depende de factores como la motivación intrínseca, la exposición temprana a estímulos ricos y la capacidad de perseverar ante la frustración. Estos elementos pueden desarrollarse, lo que refuerza la idea de que el talento no es un destino fijo, sino un proceso. Sin embargo, rechazar el mito del genio solitario no implica negar la existencia de diferencias individuales significativas. Algunas personas muestran combinaciones singulares de capacidad cognitiva.